Vamos a comenzar. Ok. Hola, hola. ¿Sí están? Sí, doctor. La sesión anterior habíamos conversado sobre estos indicadores, ¿no? El riesgo relativo, que era el cociente, la división entre la incidencia de A, incidencia entre B, la diferencia de incidencias o reducción de riesgo absoluto, RRA, incidencia de B menos incidencia de A, y el número necesario de tratar, que era, les decía, uno de los indicadores con los que podemos nosotros comparar eficacias en cuanto a tratamientos, ¿ya? Es un indicador muy duro, pero sirve para que nosotros, cuando comparemos algunos resultados, algunas propuestas terapéuticas, digamos qué tan eficaz o cuánto podría ayudar este u otro tratamiento. Tiene sus trampas, ¿ya? En este momento, en este curso, no se las voy a enseñar, pero tiene sus trucos que ya eventualmente ustedes irán aprendiendo, si es que les interesa, obviamente, profundizar un poco más en estos conocimientos, pero como todo indicador o como todo aspecto matemático y estadístico, tienen que tener sus cuidados, ¿ya? De momento les dejo ahí el número necesario de tratar, porque en el diálogo que establecemos entre colegas de distintas especialidades, esta es un indicador que solemos emplear, ¿no? Tu terapia, ¿cuánta eficacia tiene? Tanto. ¿Y cuál es el NNT? Decimos un número, y mientras más bajo sea este número, significa que la terapia tendrá una mayor chance de propuesta terapéutica. Por ejemplo, la anticoagulación en infarto cerebral, ¿no? Con warfarina, ¿ya? Así con warfarina, medicamento que es casi un veneno para ratas, ¿no? ¿Cuál es el NNT? Es un medicamento antiguo, muy antiguo en realidad, ¿no? Pero ¿cuál es el NNT para evitar infartos cerebrales? Es de 4. ¿Qué significa esto? Que si le damos warfarina a un paciente con fibrilación auricular, de cada 4 pacientes que tratemos, evitaremos un infarto cerebral, ¿no? Entonces, es una muy buena terapia, ¿ya? El asunto está que el comparador, recuerden que todo eso es relativo, ¿no? Finalmente, el comparador es no darle nada, ¿ya? No darle nada antes de hacer esa anticoagulación. Y es que los estudios en los cuales se basan el NNT de la warfarina son muy antiguos, ¿ya? Muy antiguos. Actualmente no se podrían hacer estudios así, pero se siguen empleando como referencia. En cambio, ya el NNT que calculamos ayer, ¿no? De la doble antiagregación versus la agregación simple, era 66, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Tratar 66 pacientes para evitar un infarto. Bueno, es porque ya la tecnología, los medicamentos, los cuidados adicionales te proveen de ese tipo de respuestas tan eficaces que para bajarle a esa alta eficacia, o sea, hacerlo aún más eficaz, es difícil, tienes que tratar a más pacientes, ¿ya? Entonces, idealmente sería, pues, ¿no? Que le bajemos de 5% de recurrencia a 1%, pero eso no es así tan fácil, ¿no? Y aún si lo fuese, vean, bajar de 5 a 1, ¿cuánto sería el NNT en ese caso? El RRA sería de 4%, y 1 en por ciento, ¿cuánto da? 20, ¿no? O sea, tendríamos que tratar 20 personas, no, 25 personas para tener, digamos, una reducción de ese porcentaje. Y eso es mucho, aún sigue siendo un NNT muy alto, porque ya en realidad estamos hablando de porcentajes muy bajos. Entonces, esos truquillos ya los irán aprendiendo, o mejor dicho, esas situaciones los irán aprendiendo. Pero sí es importante que sepan referirse a estos conceptos. Justo diría, bueno, en principio se burlan mucho de mí porque yo digo hoy día, ¿no? Y es una expresión muy peruana y es redundante, ¿no? Decir hoy ya es decir hoy día, pues, ¿no? En fin, nosotros ahorita en el servicio, en terapia endovascular, tenemos muchos rotantes, vienen de todos los países, y justo está uno de República Dominicana, uno de Colombia y uno de Perú. Curioso, llegó un peruano que es de la Cayetano y que está haciendo la residencia en el Hospital de Menara,
es R3 de neurología, el de cirugía de Colombia es neurocirujano y el de República Dominicana es radiólogo. Entonces tenemos varias especialidades y varios países. En el servicio, bueno, yo soy el peruano y también está un chileno y obviamente están los mexicanos. Entonces es un servicio muy cosmopolita, tenemos de todos los lados. Y dentro de este servicio, bueno, nos tocan las presentaciones, revisiones de artículos y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo hice mi presentación hoy día y después presentó el de República Dominicana sin manejar conceptos correctos en aspectos metodológicos o estadísticos, ¿no? Fue lamentable porque al final, aun cuando tengas conceptos claros, si es que no manejas estos conceptos metodológicos, no puedes poderte hablar de un artículo. Y no se entendió básicamente cuál es el objetivo de ese artículo. Aun cuando entendías el concepto, no entiendes el concepto del artículo, estás perdido. Y luego siguió el peruano. Yo dije, bueno, lo va a hacer mejor. Estudió en Cayetano, está haciendo la especialidad, bueno, esperaba algo mejor, pero todos estos conceptos de NNT, riesgo relativo y todo esto, los manejaba muy básicos, muy mal, ¿no? Y es algo que al menos espero que los egresados de la Andina ya puedan corregir si es que han pasado por este curso. Los que no han pasado, bueno, están perdidos completamente, ¿no? Pero al menos ustedes que están pasando por este curso, sí deberían entender al menos riesgos relativos con claridad y NNTs con, digamos, ciertas correcciones, ¿ya? Vamos viendo, vamos viendo. ¿Ya? En todo ensayo clínico tenemos dos resultados, uno de eficacia y otro de seguridad, no lo olviden. Es lo mismo que decir riesgo-beneficio. En todo ensayo clínico vamos a tener una especie de flujograma como este, donde nos indican cuáles son los pacientes elegibles en la parte de arriba y luego van diciéndonos quiénes fueron incluidos y quiénes fueron excluidos, salieron del estudio. Y entre los incluidos, ¿cuántos fueron aleatorizados? ¿Cuántos cayeron en el grupo A, en el grupo B? En este caso, en el grupo de tratamiento y en el grupo de control. ¿Cuántos de ellos fueron perdiéndose en el seguimiento y al final cuántos se quedaron en el estudio? ¿Ya? Esto es casi como una normativa de cuanto a presentación de resultados, ¿no? Siempre los pacientes elegibles, excluidos, incluidos. Aleatorizados al grupo A, al grupo B, deberían ser similares. ¿Y cuántos se perdieron en el seguimiento? Para evitar justamente esto del sesgo de pérdida en el seguimiento, ¿no? Y los motivos por los cuales se perdieron. ¿Para qué? Para ver si es que las pérdidas en el seguimiento se debieron a algún factor asociado al tratamiento o es que fueron de forma espontánea, ¿no? Cualquier cosa. Por ejemplo, aquí se perdieron porque simplemente se perdieron, pues, 9 y 4. Por el consentimiento, 6 y 6, ¿no? Es algo parecido. Y así las otras razones también descontinuaron el estudio, ¿no? Descontinuaron el placebo, de uno u otro de los fármacos, o descontinuaron el tratamiento. Son valores similares. Entonces, ya uno se da cuenta de que la pérdida del seguimiento no estuvo influenciada por el tratamiento que recibían. ¿Y cuántos entraron en el análisis? En el análisis de intención de tratar, porque también tenemos el análisis por protocolo, ¿no? En fin, esta es la figura 1 en todo ensayo clínico, o debería serlo, y luego ya nos presentan los resultados, ¿no? Les decía que todo ensayo clínico, o estudio experimental completo, verdadero, puro, es, por definición, un ensayo o un estudio longitudinal prospectivo. Todo ensayo clínico lo termina siendo. Y cuando hablamos de un ensayo clínico, lo que queremos ver es el tiempo libre de enfermedad o libre del desenlace. ¿Se entiende ese concepto? Libre de desenlace, ¿no? Yo comienzo, por ejemplo, el estudio, vivo, y pasa un tiempo y muero. ¿Qué pasó? Se produjo el desenlace.
¿Cuánto tiempo estuve vivo? Ese es el tiempo libre del desenlace, ¿no? Vivo, inicio del estudio, tiempo cero. Muero en algún momento. Ese es el tiempo libre de desenlace. Porque aquí ya no estoy libre del desenlace, ocurrió el desenlace. ¿Qué pasa si el estudio se programa para 5 años y en ese tiempo no he muerto? Bueno, han pasado 5 años y en esos 5 años me he mantenido libre del desenlace. Este es una gráfica que permite expresar ello, ¿ya? Comienzan con 0 porque es incidencia, ¿no? Incidencia, ¿cuántos casos nuevos tengo? 0. Pasan los meses, acá está expresado en meses, y acá los números de meses, obviamente 6, 12, 18, 24, es para que entendamos que esto es 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ¿no? ¿Y cuántas personas van desarrollando el evento? Aquí es el 10% a los 18 meses más o menos. A los 30 meses vamos en un 20%, 0.2 es obviamente 20%. Pues. A los 48 meses vamos un 30% y a los 60 meses vamos un 40%. ¿En qué grupo? En el grupo placebo. Y en el grupo de tratamiento, que son un grupo de beta blockers, tenemos 12 meses, 24, 36 y como que se estanca, y luego hasta los 54 meses, ¿no? No se terminaron de seguir durante los 60 meses. Pero ahí ya entendemos de que el comportamiento de esta enfermedad es distinta en el grupo de tratamiento, que serían los beta blockers, la línea roja, que en el grupo de placebo, que es la línea azul. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se entiende esta parte? ¿Dudas, preguntas? Vamos, respondan, pregunten. Respondan si me entendieron, pregunten si no. Vamos. ¿Están presentes por ahí? Sí, doctor. Todo claro. A esa gráfica de sobrevida le llamamos gráfica de Kaplan-Meier. Así, Kaplan, búsquenlo. Y Meyer como el artista de peruano, ¿no? Christian Meyer. Kaplan-Meier. Esta gráfica de sobrevida se puede graficar, en este caso, partiendo del 0% y viendo la incidencia acumulada, ¿no? Llegar hasta el 100%, o al revés, partimos de un 100% de sanos y vamos viendo cuántos van muriendo o enfermando. ¿Bien? O sea, partimos al revés, la línea comienza arriba y va cayendo, ¿no? ¿Cuántos han sobrevivido hasta el final del estudio? Aquí es al revés. Nadie está enfermo y cuántos van enfermando hasta el final del estudio. Sea cual sea la dirección, es el mismo procedimiento, ¿de acuerdo? Y vamos a tener estas dos líneas. Estas líneas, como se dan cuenta, tienen como escaleras. Cada escalera representa el número de personas que han tenido el evento para ese momento, ¿ya? O sea, esa subida es que alguien ha tenido el desenlace de interés para ese momento preciso, ¿ya? Esta gráfica se llama Kaplan-Meier y es la gráfica que se emplea en casi todo estudio que hable sobre sobrevida o tiempo libre de enfermedad. Aquel que quiera ser oncólogo lo va a ver muchísimo. Un segundo, está sonando un enorme de el join. Un segundo. Listo. Esa gráfica es lo que van a ver ustedes en todo estudio que evalúe el desenlace o un desenlace específico en el tiempo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, simplemente cuántos han desarrollado insuficiencia cardíaca, ¿no? En el otro, cuántos han tenido un infarto. En el otro, cuántos han sobrevivido. Los desenlaces tienen que ser dicotómicos. ¿Sucedió o no sucedió? Punto. Y así permiten graficarlo. También permite entender las pérdidas en el seguimiento, ¿ya?
Pero ese es un concepto que después vamos a conversar. O bueno, eventualmente lo conversaremos. Si se dan cuenta, las curvas comienzan en el punto cero y se van abriendo, ¿no? Se van abriendo. El comportamiento de las curvas, cuánto se separan, cuánto se abren, el comportamiento de estas permite calcular el hazard ratio. No existe una traducción precisa del hazard ratio. Yo lo he leído como razón de muerte instantánea. No sé qué significa exactamente eso, pero lo que quiere traducir del hazard ratio es la probabilidad de muerte durante todo el proceso. No es igual que el riesgo relativo. El riesgo relativo era la muerte al final del periodo, porque trabajábamos con incidencias acumuladas. En este caso estamos hablando de comportamientos de muerte o de desenlace, y el hazard ratio te expresa de esa manera. La probabilidad de tener el desenlace durante el periodo de seguimiento. Aquí, si se dan cuenta, se abren, ¿no?, las dos líneas y tenemos este hazard ratio de 0.51. Se interpreta parecido. Hablamos de 49% menos probabilidades de tener el desenlace durante el seguimiento en el grupo de beta blockers, ¿ya? Siendo esta una asociación significativa, bla, 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 ¿no? Pero ya estamos hablando de un comportamiento constante durante el seguimiento del estudio, los 5 años de seguimiento. Esta es la gráfica que van a ver casi siempre en todo ensayo clínico, ¿ya? Se llama Kaplan-Meier, y la regresión que se aplica para obtener la magnitud de la asociación se llama regresión de Cox. Y la magnitud de asociación se mide a través de hazard ratios. Entonces voy a escribirles. Son 3 o 4 términos nuevos. Revísenlos, estudienlos. No es objetivo ahorita que aprendan cómo se calcula todo eso. La gráfica, Kaplan-Meier. Revisen sobre gráficas de sobrevida. Existen otras gráficas que se llaman así, gráfica de sobrevida, ¿ya? La regresión que se aplica acá se llama regresión de Cox, y la magnitud de asociación se mide a través de hazard ratios. Estos son los 3 términos, y es lo que ustedes van a encontrar en los ensayos clínicos. Su gráfica de Kaplan-Meier, la regresión de Cox para obtener hazard ratios. El proceso de interpretar es parecido. Acá tenemos un valor P, y acá tenemos valores P, o mejor dicho, regresiones de Cox con hazard ratios estratificados. Estos son hazard ratios y estos son hazard ratios estratificados. Aquí un paréntesis, voy a... Un paréntesis, voy a explicarles qué significa esto de estratificado. Vamos a... Vamos a recortar. Miren, chicas, esto. Información. Recortamos y nos quedamos solo con esto. Para el control de variables confusoras, en el análisis de los datos tenemos 2 opciones: regresiones multivariadas
y redirecciones estratificadas. ¿Qué significa esto de estratificado? Y es lo que vamos a conversar ahorita, rápidamente, aprovechando el ejemplo que está acá. ¿Qué significa estratificado? Verán, nosotros, cuando tenemos un resultado y ese resultado es significativo, nos ponemos a pensar, ¿será significativo en todas las situaciones o de repente en alguna en particular, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? La aspirina previene el infarto de miocardio. La pregunta lógica es, ¿me ayudará a mí? ¿O a quién le podría ayudar el tratamiento, ¿no? ¿Le servirá a este paciente? ¿Le servirá al otro? Y así. Uno comienza a pensar escenarios distintos. ¿En cuál de los escenarios sirve y en cuál no? Bueno, una forma de saber eso es a través de los análisis estratificados. Aquí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no sé qué significan estas cosas, pero tenemos este checkpoint de menos de 6 y más de 6. ¿Ya? Los beta blocker ayudan cuando el checkpoint es de menos de 6 o es más de 6. O ayudan en toda circunstancia, en todo evento. Habíamos visto hace un rato, aquí en esta, que en términos generales, ¿no? En términos globales, el hazard ratio era de 0.51. Aquí está, 0.51, ¿no? Eso es a nivel global y es así como te están vendiendo el estudio. Disminuye un 49% tu probabilidad de tal. Y así lo estás comprando. Tú dices, ok, 49% es bastante, me lo quedo, lo compro. La pregunta es, ¿este resultado de 49% es igual en todos los escenarios o hay algún escenario donde particularmente podría no funcionar? Y tenemos el análisis estratificado. Aquí, por ejemplo, tenemos el checkpoint de menos de 6 y más de 6. En el escenario donde el score es de menos de 6, el hazard ratio es de 0.44. Bueno, ustedes dirán 59% menos. Pero toca la unidad. ¿Qué significa esto? Que no sirve cuando el checkpoint es de menos de 6. ¿Cómo se interpreta el siguiente? Cuando el checkpoint es más de 6, ahí tampoco funciona. O sea, ¿en qué escenario funciona? Funciona a nivel global, pero no funciona a nivel específico. ¿Qué contradicción estoy diciéndoles? ¿Quién entiende por qué funciona a nivel global y no a nivel específico? A ver, cualquiera de ustedes ya a estas alturas deberían saber por qué. Lo he dicho varias veces. A ver, cualquiera, dígame, responda. ¿Por la validez externa, doctor? No. La respuesta es más sencilla. ¿Alguien, cualquiera? Vamos. ¿Por qué en chiquito no funciona y en global sí? ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo acá? He partido el estudio, ¿no?, en dos partes, ¿no? Los que tengan checkpoint menos de 6 y los que tengan de 6 a más. A nivel global sí funcionaba, pero cuando lo analizo estratificado ya no funciona. ¿Por qué? Bueno, para no dilatar demasiado. Cuando tenía el resultado global, estaba yo hablando del total de pacientes, 100 en cada grupo. Pero cuando estoy hablando del score menos de 6, no estoy hablando sobre los 100, sino sobre aquellos que tengan esta condición, que en este caso es casi la mitad, 56 y 49 en uno y otro,
Y cuando son más de 6, 44 y 52. ¿Qué pasó? Dividí mi muestra. Dividí la muestra. ¿Qué dijimos que sucede cuando la muestra es pequeña? ¿Recuerda? Suceden como 3 cosas, pero díganme menos 2. Fragmenté la muestra. Mi población original eran 100 en cada grupo, pero cuando analizo el Jetpack menos de 6, solamente estoy analizando a 56 en uno y a 49 en el otro. ¿Qué pasa por hacer este análisis tan específico? Vamos, respondan. Disminuye la precisión, doctor. Disminuye la precisión, ¿a eso cómo se le llama? Error aleatorio. Estoy incrementando mi error aleatorio, ¿ya? ¿Y qué más? Ese es un concepto. ¿El otro concepto cuál es? ¿Qué tiene que ver también con el tamaño de muestra? ¿Se acuerdan del ejemplo de tu novia te engaña? O tu pareja te engaña, pero no decir novia. ¿Tu pareja te engaña? ¿Qué pasó aquí? Vamos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué otra cosa más está pasando aquí? Aumentas el error aleatorio. ¿Qué pasa cuando aumentas el error aleatorio? ¿Qué otra cosa sucede? Vamos, chicos. Aumento mi error aleatorio. Disminuyo, ¿qué cosa? No me digan precisión, porque eso obviamente, ¿no? Disminuyo, ¿qué cosa? Disminuyo mi potencia estadística. ¿Qué pasa cuando disminuye mi potencia estadística? ¿Para qué me sirve la potencia estadística? Vamos, díganme. Axel Hernán. No está. El doctor presente. Responde. Doctor, ¿podría repetir, por favor? No. Miriam Edith. Miriam Edith. Presente, doctor. ¿Qué pasa? Una de dos, ¿no? O no saben la respuesta o no están en el curso. Dayana Astete. Presente, doctor. Te escucho. Doctor, ¿sería potencia estadística? ¿Qué pasa? ¿Qué significa, dije, la potencia estadística? ¿Por qué aquí encuentro un resultado no significativo? Doctor, ¿me escucha? Recién ahí, ¿cuál es tu respuesta? Doctor, como le había respondido, es la potencia estadística y esta va a ser la probabilidad para detectar un efecto cuando este efecto realmente existe en la población. En bueno, se podría decir que aquí se puede rechazar una hipótesis nula o falsa también, ¿no? ¿Hay rechazar la hipótesis nula en este checkpack de menos de 6? ¿Tú dirías que es rechazando? ¿Cuál de esos es significativo?
Ciertamente aquí, como tenemos, cuando uno disminuye el tamaño de muestra, suceden dos fenómenos, ¿no? Disminuye la precisión, se incrementa el intervalo de confianza y esto aumenta el error aleatorio. Y además, estoy afectando mi potencia estadística, mi capacidad de darme cuenta de diferencias cuando estas realmente existen. He fragmentado mi muestra a la mitad. Ahora ya no seré capaz de darme cuenta de las diferencias. ¿Seguirán existiendo? Posiblemente. Acá abajo existían 0.51 con un intervalo de confianza de 0.26 a 0.97, casi ya bordeando la no significancia, ¿no? Pero acá estoy fragmentando la mitad. Si esto ya casi bordeaba la no significancia, al ampliar el intervalo de confianza ya toca la unidad y deja de ser significativo. Si nos damos cuenta, este fenómeno se está dando por el tamaño de muestra tan pequeño. Si yo aumentase mi tamaño de muestra, lo más probable es que se mantendría el número, pero el intervalo de confianza se achicaría y seguiría siendo significativo. Aquí lo único que está sucediendo es que visualmente o analíticamente no soy capaz de darme cuenta de las diferencias, aun cuando estas existen. Mejor dicho, estoy cometiendo error tipo 2, afectando mi potencia estadística. Y eso se replica en todos los demás escenarios, excepto el de acá. Causa no alcohólica. ¿Por qué? ¿Por qué sigue siendo significativo? Porque el tamaño de muestra aquí, vean, es 72. De los 100 me quedé con 72. El otro grupo es 28. Y por eso, en el otro grupo, que es más pequeñito, 28 y 22, el intervalo de confianza es el más grande de todos. En cambio, en el de acá, 72, 79, el intervalo de confianza es el más pequeñito y aquí sí sigue siendo significativo. Además que por cuestiones del grupo específicamente, es aún más significativo que el promedio global. En otras palabras, en estos escenarios, yo no podría decir que realmente no existen diferencias, porque aquí el tamaño de muestra es muy pequeño. Este intervalo de confianza sí es muy grande, y está cercano a la unidad, así que ahí sí podré yo decir que acá no hay significancia, pero el siguiente, pequeñas varices, está, vean, acá sí es significativo, 0.45 y no toca la unidad, es significativo. HBPG mayor de 16, mayor o igual, no. Toca la unidad, pero, y el tamaño de muestra es bien grande, 72, 73, así que no es significativo y aún cuando aumente el tamaño de muestra, posiblemente tampoco sea significativo. Y el de abajo, sí, 27, 29, acá sí es muy pequeñito el tamaño de muestra, pero el valor de la magnitud del hazard ratio está cercano a la unidad, muy cercano, y el intervalo de confianza además toca la unidad, así que posiblemente aumentando el tamaño de muestra igual no salga significativo. Y acá el grupo de alcohólicos, no alcohólicos. No alcohólicos, ese se mantiene como significativo, no toca la unidad. De hecho, de paso les presento esta gráfica que se llama Forest Plot. Lo vamos a ver en las revisiones sistemáticas, en los metaanálisis específicamente, pero aquí también en los análisis estratificados lo tenemos. ¿Qué consiste esto? Que hay una especie de tronco con una base y varias ramas. Por eso le llaman Forest Plot, ¿no? Como árbol, ¿ya? Este tronco toca la unidad. Entonces, cualquier cosa que toque esta línea de acá deja de ser significativo. Yo solamente tengo que ver la línea y vemos, toca la línea, no la toca por poquito, toca, no la toca. Entonces, todas estas que tocaron no son significativas. Usualmente le ponen acá abajo si está a favor del tratamiento o a favor de la terapia experimental, ¿no? Del placebo, digo, o a favor del tratamiento, ¿no? Usualmente te lo ponen acá abajo. Aquí no lo han puesto, no es necesario, porque yo ya sé, este es el grupo de beta blocker y acá es el grupo de placebo. Y también lo entiendo por la orientación y el significado, ¿no? Pero les comento porque usualmente se coloca si va a favor del tratamiento o a favor del placebo, siendo esa la distribución, ¿ya? Aquí vemos que hay algunos, este y el global, que son significativos. Significa que de manera estratificada, en esos dos escenarios, mantiene su significancia a pesar del tamaño de muestra tan pequeño.
¿Cómo se interpretan estos valores? Si el valor global se interpretaba, ¿no? 49% menos de probabilidades de tener el evento en comparación a los que han recibido el grupo placebo. En esos análisis estratificados, ¿cómo se interpreta? Bueno, así. Entre los pacientes no alcohólicos, o sea, menciono primero cuál es el estrato de pacientes. Entre los pacientes no alcohólicos, la probabilidad de tener el desenlace es un 57% menos en el grupo que toma el beta blocker en comparación al grupo que toma placebo, siendo esta relación significativa. ¿Cuál es la única parte del estribillo que les enseñé que cambia? Esto. Comienzo diciendo el estrato específico. Aquí, por ejemplo, entre los pacientes con score de Child-Pugh menos de 6, el grupo de tratamiento tiene el mismo resultado que el grupo de placebo, porque la relación que estamos observando no es significativa. El siguiente, entre los pacientes con un score de Child-Pugh mayor o igual de 6, igual. El recibir tratamiento tiene el mismo resultado que el grupo placebo para el desenlace que no sé cuál es, porque toca la unidad. Y así podemos bajar. ¿Quién interpreta este? El de pequeñas varices. A ver, cualquiera de ustedes, ¿quién interpreta? Vamos a llamar a alguien. Marco Flores. Presente, doctor. ¿Te escuchó? Marco. Marco, ¿estás presente? Max Jocelyn. Presente, doctor. Ya. Entre los pacientes con pequeñas varices, la probabilidad de tener el desenlace es 55% menos entre los que toman la terapia con beta block en comparación con el grupo de placebo, siendo esto significativo. Listo, gracias. ¿Por qué algunos de ustedes responden cuando les llamo y luego se quedan callados, ¿no? Bueno, gracias. Esa es la interpretación correcta. Comenzamos señalando el estrato, ¿ya? Aquí vamos a encontrar, ¿qué otra cosa? Que por cada categoría, o sea, por cada estrato, vamos a tener un hazard ratio independiente, ¿ya? Este es independiente del de abajo. No se interpretan en conjunto. No decimos en los pacientes con varices, no. Decimos en los pacientes con pequeñas varices porque ese resultado corresponde a este específicamente, ¿ya? Vamos a ponerles acá una línea, un gráfico, una imagen. Vamos a ver. Pequeñas varices, y ¿no? Para este estrato, obtenemos este hazard ratio. Yo no me refiero a a varices, ¿no? No lo hago. Lo hago para este. Igual acá abajo. Para este sí, tendré este hazard ratio. Entonces, cada resultado o cada categoría tendrá su propio resultado. Yo puedo tener acá categorías politómicas también, por si acaso. Por ejemplo, causa alcohólica, no alcohólica, ¿no? Pero podría tener una intermedia. Y cada una de ellas tendrá su propio hazard ratio y lo interpretaré según el nombre del estrato, no de la variable, sino del estrato o categoría. ¿Estamos? Y esto que me permite ver consistencia también, ¿ya? ¿Por qué consistencia, dirán ustedes? Bueno, porque si es que el resultado se mantiene
en todos los escenarios que estoy analizando, siempre ha sido significativo en todos, el resultado es consistente, ¿no? En múltiples comparaciones obtengo similares resultados. Vean que consistencia, lo conversábamos en el módulo pasado, podría corresponder a ver múltiples estudios, ¿ya? Pero también podríamos verlo dentro de un mismo estudio. Aquí, por ejemplo, el resultado parece no ser consistente porque funciona solo en algunos escenarios, ¿no? Como en este o en este. Y en los otros no funcionan. O sea que si viene un paciente con checkpoint menos de 6, le doy el tratamiento, puede dar el tratamiento, pero podría no funcionar. Entonces, en los demás de 6 sí, no, ahí peor, por lo visto. En los que no tienen varices, ahí sí no funciona. Y en los que tienen pequeñas varices, ahí sí funciona. O sea, si se dan cuenta, ya estoy limitando aún más los escenarios de dónde podría yo dar el tratamiento y ser eficaz. Cuando analicé el resultado global, era 0.51, 49% menos. Lo que no te dijeron, porque está con letras chiquitas, es que no funciona igual en todos los escenarios. No porque le des ese tratamiento va a funcionar en cualquier paciente. Hay algunos pacientes, principalmente los que tengan de causa no alcohólica, debe ser para la cirrosis hepática, pues, ¿no? Cirrosis hepática no alcohólica, o los que tengan pequeñas varices, ahí sí el uso de beta blockers será efectivo. Y en los otros escenarios no es efectivo. Bueno, en los otros escenarios requiere un tamaño de muestra más grande para poder decirte con precisión cuáles de ellos sí serían efectivos y cuáles no. Intuyo que en algunos de ellos no va a ser efectivo aun cuando le aumente el tamaño de muestra. Por ejemplo, en estos que dicen no varices o en los alcohólicos. Intuyo que en ellos no va a salir significativo si es que duplicas el tamaño de muestra, por ejemplo. Pero en los otros, de CHAIPA, de HBPG, ahí sí, posiblemente sí sean significativos de aumentar el tamaño de muestra. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No preguntan ustedes, pero yo sí voy a preguntar. Es más, estoy preguntando, ¿no? Y no están respondiendo. Entonces, en el examen no me digan nada. Esto es el análisis estratificado. ¿Cómo sería un análisis multivariado? Bueno, ya lo veremos en otro ejemplo en la próxima sesión, pero el concepto es parecido. La diferencia está que ahí no tenemos poblaciones sobre las cuales mencionar primero, sino que se mencionan al final las variables por las cuales estoy ajustando, ¿ya? Aquí esos son análisis estratificados, o sea, en un segmento de toda la población he obtenido estos resultados, ¿no? Y entonces yo tengo en un ensayo clínico usualmente análisis de regresión de Cox para obtener Hasse ratios, que son las magnitudes de sucesión. Me presentarán gráficas de Kaplan-Meier, que son las gráficas de sobrevida, que permitirán que nosotros entendamos el comportamiento de la enfermedad. Aquí en esta gráfica, por ejemplo, después de los 30 meses se ven las diferencias marcadas. Antes de eso discurrían como líneas paralelas. ¿Esto para qué me sirve? Para que ustedes cuando ofrezcan el tratamiento a estos pacientes les digan, por si acaso, durante 5 meses, os digo, ¿cuánto sería acá? Más o menos 2 años y medio, ustedes van a tener un tratamiento que no va a mostrar más eficacia que no darle nada. Recién después de 2 años y medio, notaremos cómo usted mejora en comparación a aquel paciente que no recibió el tratamiento. Es algo así como los antipsicóticos también, ¿no? O sea, los antidepresivos, los recaptadores de serotonina, ¿no? Inhibidores de la producción de serotonina, ¿no? Que le decimos al paciente, bueno, esto es para la depresión, pero
no va a recibir un efecto o un tratamiento o una mejoría en los próximos 3 meses. Después de eso recién va a comenzar a sentir los cambios. Algo parecido nos ayuda esta gráfica a entender, ¿no? Que los efectos de la terapia no van a notarse sino hasta después de 2 años y medio. Al contrario, hay otras gráficas donde vemos que el tratamiento es eficaz, saludable en las primeras 2 semanas y después de eso se estabiliza. Como que da igual lo que le demos después de las 2 semanas. ¿Ya? Entonces, estas gráficas nos permiten ver eso, ¿no? Tendencias, comportamientos. Y ya cuando analizamos los hazard ratios o cualquier medida de magnitud de asociación de manera estratificada, estamos viendo potenciales variables confusoras, ¿no? Aquí, por ejemplo, si la causa es alcohólica o no alcohólica, la causa es una variable confusora. ¿Por qué? Porque funciona en un escenario y no en el otro. Debería funcionar en ambos escenarios, ¿ya? Para que digamos que es independiente de esa variable, ¿ya? Pero no, acá depende. ¿Depende por qué? Porque en este escenario no funciona y en este otro sí. Depende de la categoría que estamos analizando. En los no alcohólicos funciona y funciona hasta un poquito mejor todavía, ¿no? 57% menos de riesgo. Los análisis estratificados son fáciles de entender si es que ya ustedes tocan la mañaca, ¿no? De comenzar a describir primero la categoría de interés y acá este forest plot, vemos la unidad, la gráfica y todo lo que toca la unidad deja de ser significativo. Y tenemos estos resultados. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo sé que son poquitos los conceptos que les doy y algunos de ustedes quizás digan, pero esto me lo aprendo en minutos, pero realmente no es tan sencillo para otros, ¿ya? Y cuando ustedes revisen un artículo puede que los entiendan fácil o puede que les cueste un poco más de tiempo, pero no se desanimen. Estos conceptos, si es que los logran fijar ahora, los van a poder manejar por siempre, ¿no? Es una cuestión muy interesante poder conversar con colegas que entienden esos conceptos y los manejan muy bien. Vamos a concluir la clase con un par de artículos. Déjenme verlo. Segundito. Para que vean, ¿no? Rápidamente. Ok, ahorita los abro un poquito. Hasta ahí, dudas, preguntas, háganmelas ahorita antes que abra los artículos. Uy, con esto no. ¿Nadie? ¿Nadie tiene dudas, preguntas? Un segundo que cargue. Un segundo. Tengo mi conexión a internet. Bueno, aquí está.
puso súper bien la computadora. Ok. Abrió el something agua. Nosotros dividimos la circulación cerebral como circulación anterior y circulación posterior. ¿Ya? Circulación anterior, la que proviene de las carótidas, y circulación posterior, la que proviene de las arterias vertebrales. Sobre la circulación anterior es donde se produce la mayoría de infartos y tenemos bastante información al respecto. Ya estamos avanzando mucho más en realidad en esa área. Pero sobre circulación posterior, la verdad es que la información era limitada y sobre todo era negativa. No hablaba a favor de terapias de intervención. Básicamente les iba mal a los pacientes, ¿no? Entonces, hace 2 meses salieron 2 estudios, uno que se llama OCHE y el otro que se llama Attention. Ahora la moda es ponerle nombre a los estudios, ¿ya? Eso es algo que en lo personal al comienzo me incomodaba, pero ya como que permite darle una identidad a cada estudio y que sobre todo tengamos más facilidad de referirnos a estos estudios. Por ejemplo, el estudio Attention, un estudio hecho por principalmente neurólogos chinos. No es algo que esté mal, sino que ya nos habla que los estudios chinos siempre van a encontrar por ahí alguna observación. Son 36 centros y todos son chinos, entonces los chinos tienen una población muy grande, pues, ¿no? Y permiten hacerse esos estudios sin tantos problemas. En fin, un estudio que evalúa la oclusión de arteria basilar, 36 centros, bla, 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 randomizaciones, etcétera. Vamos bajando. Vean, esta figura 1 es la figura típica, como les decía, de todo estudio, ensayo clínico. ¿Ya? Aquí tenemos primero los pacientes que son elegibles, vamos bajando, tenemos los pacientes que han sido aleatorizados, acá están al costado los que han sido excluidos, de los aleatorizados, ¿cuántos cayeron en cada grupo? Aquí ustedes ven que no es una proporción igual, pero ya nos lo habían dicho en la metodología, que era 2:1. No porque, acá está, 2:1. Aleatorio no significa que sean iguales en cuanto al número, tienen que ser iguales en cuanto a sus características, ¿ya? Pero no necesariamente ser iguales en cuanto al número. Es como comparar 2 clones versus un clon, ¿no? Finalmente siguen siendo clones, ¿no? No hay problema. Pero, ¿qué gano yo haciendo esto? Aumento mi potencia estadística. ¿Ya? Sí, muy bien. No, aumento mi potencia estadística. Eso lo están haciendo ellos. A un grupo le mandan 226 y al otro 114. ¿Para qué? Para aumentar la potencia estadística. Se mantienen las proporciones siempre. La única diferencia es que un grupo es más grande que el otro. Las características de la aleatorización, el grupo es más grande que el otro, pero como se dan cuenta, 66 versus 67 años, 66% de varones, 72% de mujeres. Bueno, acá sí hay una desproporción de mujeres. Luego, otras escalas son similares, ¿no? Son similares en varias características. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Y tenemos este resultado, ¿no? Este resultado. Este es el forest plot que les mencionaba hace un rato. Este forest plot tenemos por un lado que va mejor en el grupo control y en el otro mejor en la trombotomía, ¿ya?
Y acá te ponen la línea de 1. Todo aquello que toca la unidad pierde. Ese es el juego. El juego, como, ¿cómo se llamaba? El limbo. No me acuerdo de ese que tenías que pasar debajo de la barra esta sin que toques y sin empujar la barra. Bueno, más o menos así, ¿no? Todo aquel que toca la barra pierde. Si está a favor o en contra, lo importante es que esté por un lado, ¿no? No se parcialice y diga, no, no juego, ¿no? Entonces, rápidamente ustedes se dan cuenta que en por ejemplo, este último, vamos a poner acá un cuadro sigue. En este último es significativo. ¿Cómo lo sé? Porque está ahí, pues, no toca la unidad, está bien lejos de la unidad en realidad. ¿Ya? Pero el otro, el que está justo arriba de él, no es significativo. Vean, tiene un grado de confianza grandísimo, que eso se explica por el tamaño de muestra más pequeño, 68 versus el otro que eran 272. Y lo otro es que realmente no es significativo, teniendo ese intervalo de confianza muy grande, va de 0.98 a 15.24, toca la unidad. ¿Ya? Posiblemente si tuviésemos un tamaño de muestra más grande, sería significativo, ¿ya? Pero no es el caso, ¿no? No puedo abogar por él todavía. Y vean, tenemos acá un estrato y el otro estrato. ¿Ya? ¿Cómo se interpreta este valor? Bueno, en los pacientes con PCASPEC mayor o igual a 8, ¿no? Mayor o igual a 8, la trombectomía incrementa en 1.94 veces la probabilidad de un buen desenlace en comparación a recibir o a ser parte del grupo control o recibir el tratamiento médico, siendo ese resultado significativo. Comienzo señalando la categoría que voy a evaluar, no la variable, sino la categoría. En los pacientes con PCASPEC mayor de o igual de 8, y luego menciono, tal cual ya les he enseñado antes, el valor de el hazard ratio o lo que quieran analizar, ¿no? Aquí estamos hablando de riesgos relativos, ¿no? Riesgos relativos ajustados. Entonces, por ejemplo, en los varones, ¿cómo se interpreta esto? En los varones, el recibir la trombectomía incrementa en 2.13 veces la probabilidad de tener un buen desenlace en comparación de aquellos que recibieron el tratamiento médico. No se confundan, no mencionen a las mujeres. En ningún momento deben mencionar a las mujeres si es que estoy hablando del estrato de varones. Lo mismo pasa al revés. Cuando menciono a las mujeres, jamás mencionaré a los varones, porque estoy hablando de otro estrato. Aquí, trombólisis intravenosa, no. ¿Cómo se interpreta? ¿Quién lo interpreta? Vamos a ver quién de ustedes quiere interpretarlo. ¿Cómo se interpreta este valor? Ya se los marqué. A ver, Pamela Violeta. Pamela Violeta. Doctor, Sí. Vamos, Pamela. un momento, doctor, por favor. Hoy lo escribí yo. Te espero, te escucho. Doctor, ¿me escucha el estribillo? Dime, ¿cómo se interpreta?
Listo, gracias. A ver, Saúl. Doctor, acá se interpretaría de la manera de no hubo trombólisis intravenosa y el valor es significativamente positivo. No. ¿Cuál era el estribillo, la forma como les había enseñado? A ver, Marieta. Sí, doctor, sería que en los pacientes que no reciben trombólisis intravenosa incrementa en 2.56 veces la probabilidad de tener un buen desenlace en comparación con el grupo control, siendo este resultado significativo. Te faltó una parte importante. A ver, Paola, ¿qué le faltó? El que van a tener un 2.56% más de éxito con la terapia trombótica que con la otra terapia médica, por lo que es significativo. Acá hay un error en lo que dijiste. A ver, los pacientes, mira, dense cuenta del orden, ¿ya? Los pacientes que no recibieron trombólisis, ¿qué es lo primero que estoy diciendo? El grupo, ¿no? El grupo del cual estoy partiendo. Los que no recibieron trombólisis, ¿no? Entre los pacientes que no recibieron trombólisis, entre esos pacientes, o sea, en esta población en específico, no en todos, solo entre los que no recibieron trombólisis. Recibir trombectomía incrementa en 2.56 veces la probabilidad de un buen desenlace en comparación a recibir el tratamiento médico o ser parte del grupo control, siendo esta relación significativa. Los errores que cometieron, bueno, por ahí dieron un error completo, pero el error que cometieron es que no me estoy alejando yo de expresar la eficacia del tratamiento sobre el control o placebo. Se mantiene esa expresión tal cual les había enseñado anteriormente. Lo único que estoy agregando al estribillo es la primera parte. Dentro de este grupo de pacientes, y menciono cuál es el grupo acá es los que no recibieron trombólisis, la trombectomía incrementa 2.56 veces la probabilidad de tener un buen desenlace, en comparación a ser parte del grupo placebo, control o el mejor tratamiento médico. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Cuál fue el error de su última compañera? Paola, creo, dijo 2.56%, ¿no? Y habíamos hablado de que las incidencias o riesgos relativos no tienen unidades, ¿ya? La única forma que ustedes digan por ciento es que sea un resultado favorable y le restemos a la unidad, para decir 47% menos, por ejemplo, ¿no? Pero cuando es superior a la unidad, decimos veces, ¿no? 2.56 veces más riesgo de, porque es de riesgo relativo, ¿no? Más riesgo de. Si fuese Orretio, diríamos 2.56 veces mayor la probabilidad, no hablamos de riesgo, de probabilidad, ¿no? Si fuese Hasretio, hablaríamos de razón de muerte o razón de desenlace, ¿no? Suena medio extraño. ¿Ya? Lo que importa en este momento es que estamos hablando de en este subgrupo. Vamos a ver el último. Aquí. ¿Ya? Esto es enfermedad, aterosclerosis intracraneal. ¿Ya? Entiéndanlo así, ¿no? Como aterosclerosis, simplemente digan, ¿no? No, aterosclerosis. A ver, ¿quién quiere interpretarlo? De la última y nos vamos. ¿Cómo se interpreta este? ¿Cómo se interpreta este? Vamos, cualquiera. Pueden repetirlo.
O pueden corregir los que les llamé y no dijeron nada. En 0 por participación. Pueden corregirse. Vamos, vamos. Cualquiera, vamos. Interpreten, ¿no? Bueno, no quieren, les llamo. A ver, Gerson. Ya, doctor. En este caso sería, bueno, ¿no? Bueno, entre los pacientes que no recibieron, o bueno, entre los pacientes que no tuvieron una aterosclerosis intracraneal, recibir trombectomía incrementa en 2.51 veces la probabilidad de un buen desenlace en comparación de aquellos que recibieron el tratamiento médico, siendo esta una relación significativa. Correcto, está bien, ¿no? O sea, simplemente decimos que en este subgrupo la trombectomía les fue mejor. ¿Cuánto mejor? 2.51 veces más, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, en este grupo el tratamiento es efectivo. Y en el otro grupo, a ver tú mismo, Gerson, en el sí, en este, ¿cómo se interpretaría? Ya en este caso sería entre los pacientes que sí recibieron entre los pacientes que sí tuvieron una aterosclerosis intracraneal, recibir una trombectomía incrementa en 1.56 veces la probabilidad, en este caso, de un mal desenlace, doctor. No, bueno, sigue siendo el mismo desenlace, ¿no? Un buen desenlace. Bueno, entonces sería 1.56 veces la probabilidad de un buen desenlace en comparación de aquellos que recibieron el tratamiento médico, siendo esto una relación no significativa. O sea, ¿cómo lo resumirías? O sea que no tiene un buen pronóstico o algo así, no. No es pronóstico bueno o malo. Lo que estamos diciendo acá es que en aquellos que tengan aterosclerosis intracraneal, recibir o no el tratamiento te da el mismo desenlace, el mismo resultado, ¿ya? A diferencia de los que no tengan aterosclerosis intracraneal, en ellos el tratamiento sí es altamente eficaz. Vean, entre los que tienen la enfermedad de aterosclerosis intracraneal, los que sí tienen el tratamiento ni a favor ni en contra. Mismo resultado, básicamente. Pero aquellos que no tienen la enfermedad, no tienen esa aterosclerosis intracraneal, el tratamiento sí es eficaz. ¿Qué significa esto? Y si viene un paciente, ustedes, con las características del estudio, no las hemos revisado, pero si es que viniese un paciente con esas características del estudio, tendrán que hacerse una pregunta adicional. ¿Tiene aterosclerosis intracraneal? Porque si es sí, aun cuando el resultado global del estudio sea favorable, si tiene aterosclerosis intracraneal, significa que en este paciente el tratamiento no sirve. En cambio, si no tiene aterosclerosis intracraneal, el resultado sí es eficaz, muy eficaz. Más eficaz que el resultado global. Esas son las letras chiquitas que no les van a decir en el resumen. En el resumen les dicen el global, ¿no? En global funciona. Pero en letras chiquitas te dicen, en este paciente funciona y en este otro no. Ten cuidado. Listo. Bueno, practiquen, revisen, estudien análisis de regresión en modelos estratificados. Ahí está. No es muy difícil de entender. Algunos sí, pero revísenlo, estudienlo, ¿ya? Y continuamos con la próxima sesión. ¿Dudas, preguntas finales? ¿Alguien? ¿Nadie? Listo, chicos. Nos vemos el día miércoles. Cuídense, nos vemos. Chao.
Hasta el miércoles. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Chao, chao. Doctor, gracias.